Perfecto. Bueno, vamos a partir con la charla. Le repito, ahora para la grabación, yo soy Sebastián Humor. Llevo aproximadamente 8 años dedicándome a la investigación de los bosques comestibles en Chile. Bueno, esta charla, la idea es mostrarles un poco el concepto, de dónde nace, y para qué, cuál es el mensaje que nos trae finalmente. Entonces, básicamente esta imagen es muy ilustrativa, nos muestra que somos parte del bosque junto a los animales, junto a las plantas, a los árboles, al agua, al fluir de los bosques, de esta energía de vida en el planeta. La máxima expresión de vida en el planeta son los bosques, y nosotros como personas eh, compartimos ese lugar y somos parte de la naturaleza. Bueno, esta charla se va a desarrollar en 4 pilares. Vamos a hablar de por qué un bosque comestible, por qué nace este concepto y cuál es la importancia y la relevancia. Básicamente vamos a ver el pilar fundamental de los bosques comestibles. Después vamos a dar un paseo por un bosque comestible, por varios, mejor dicho. Vamos a ver fotos, vamos a recorrer, vamos a ver de qué se tratan y cómo lucen. Vamos a hablar un poquito de los orígenes para luego hablar de las características y beneficios. Bueno, el pilar fundamental de los bosques comestibles básicamente es esta imagen. Cómo se puede transitar desde un ecosistema natural, un ecosistema complejo, diverso, en un extremo, como lo vemos aquí a la izquierda, y como vemos en el otro extremo, la derecha, la tierra arable de cultivo anual, nos muestra el desarrollo del ecosistema en ese estado. Básicamente son estados de una sucesión. Nosotros podemos transitar desde el bosque natural hasta la tierra arable o la tierra pelada, por decirlo de alguna forma. Y en el intertanto pasamos por varios tipos de ecosistemas con distintos desarrollos, por decirlo de alguna forma. En esta línea más o menos temporal o del contexto de cada ecosistema o cada parte de la Tierra, podemos ver ciertas características que nos van a dar una pauta y nos van a mostrar de dónde nace el concepto de bosques comestibles. Voy a buscar aquí el lapicito. Aquí está. Bueno, primero tenemos el ecosistema natural aquí. Tenemos un bosque complejo, tenemos animales. Es un ecosistema difícil de acceder para las personas, a menos de que se haga un sendero o un camino, pero en general es un ecosistema básicamente en donde reinan los animales y la flora salvaje. Y esos ecosistemas requieren baja energía para mantenerlos, son más resilientes, existe una alta diversidad de especies, hay muchas interconexiones sucediendo y tenemos un alto reciclaje de nutrientes. Como ustedes saben, también las hojas caen al suelo, y esos nutrientes también son absorbidos por microorganismos que a su vez nutren a las plantas y así siguen creciendo los árboles en un bosque natural. Y es muy importante, son una reserva de carbono. Básicamente la reserva de carbono significa que en su tronco los árboles y las plantas pueden acumular este carbono para sacarlo de la atmósfera, por lo tanto así bajar las temperaturas y mitigar el cambio climático, obviamente. Básicamente el gran aspecto eh, del cambio climático se resume en esta misma
en esta misma imagen. Y bueno, ¿dónde se encuentran los bosques comestibles? En este espacio de aquí. Básicamente se asemeja bastante un bosque comestible a lo que es un bosque natural. De hecho, los bosques comestibles nacen de imitar estos estados salvajes y sanos, pero como ustedes se fijan, hay cierto orden, hay un diseño. En un ecosistema natural se ve la vegetación saliendo por donde sale, es espontánea, pero en un bosque comestible la vegetación tiene un orden, y ese orden está pensado para el habitar, ¿ya? Para el habitar de las personas. Obviamente hay aves y otros seres salvajes, eh, pero es importante que el bosque comestible es un espacio ordenado y de fácil acceso. Bueno, luego tenemos, transitando hacia el otro extremo, tenemos una quinta de frutales, que son básicamente árboles frutales puestos en un orden, generalmente en líneas, para luego pasar ya a un pastizal de pastoreo animal y la tierra arable de cultivo anual. En esta parte, básicamente se encuentra el 80%, me falta un cero, el 80% de nuestra alimentación hoy en día, o la alimentación mundial. Por lo tanto, esto es uno de los grandes aspectos por los que tenemos problemas climáticos o inestabilidad climática hoy en día. Voy a borrar esto. Perfecto. Entonces seguimos hacia adelante. La idea de esto es, si vamos a cultivar nuestro alimento, debemos imitar a la naturaleza y no ir en dirección opuesta. Los terrenos cultivables anuales requieren una alta energía para mantenerlos, son menos resilientes, tienen una baja diversidad de especies, tienen pocas interconexiones, un bajo ciclaje de nutrientes y obviamente no reservan carbono, sino que está liberado el carbono, está en la atmósfera. Entonces, esto uno es el pilar fundamental de por qué cultivar un bosque comestible y dónde se posiciona en el estado actual y en el contexto actual en que vivimos. Entonces, ahora vamos a ver qué es un bosque comestible, cómo luce un bosque comestible, y básicamente nos va a dar ciertas ideas de cómo construir un bosque comestible nosotros. Y básicamente es un ecosistema que se compone de árboles altos, árboles medianos, arbustos, plantas herbáceas y enredaderas también. Generalmente tiene senderos que le dan accesibilidad al espacio, para que nosotros podamos entrar y tener un buen alcance de hacer las recolecciones o las cosechas correspondientes. Esta es una imagen del bosque comestible de Huelemu, ya se comenzó a hacer el 2014, tiene varios años, 8 si no me equivoco, y ya tiene este aspecto. Muchos árboles han crecido y ya se ha empezado a desarrollar algunas partes de los jardines, las capas herbáceas que ustedes ven abajo. Esta otra foto de Huelemu, el centro de investigación que tuve la oportunidad de cofundar. También acá podemos ver, como les decía, los árboles que se ven sus troncos hacia arriba, algunos arbustos, como por ejemplo aquí, un árbol pequeño, una granada creciendo, algunos cebollines de ciclo perenne,
Las plantas de ciclo perenne son las plantas que viven más de 3 años, y son una de las grandes características de los bosques comestibles, que se componen de plantas que viven mucho tiempo, para que no se tenga que resembrar año a año o replantar año a año estos ecosistemas. Y así muchas plantas como arbustos, como la zarzaparrilla que se ve acá atrás, que viene creciendo, algunas coles, etc. Esta es una foto del bosque comestible de un personaje en Inglaterra. Este bosque comestible es un poco mayor ya, tiene 25 años y más, yo creo que ya va en los 26, cuando se sacó esta foto. Y bueno, es de un personaje del cual voy a hablar un poquito más adelante, que tiene que ver con respecto a los orígenes de los bosques comestibles. Acá podemos ver lo mismo, árboles altos, arbustos, árboles más pequeños. Acá se ve una pita también, que es una planta que se puede sacar fibra natural de ella, para hacer amarres, por ejemplo, etc. Y ya empezamos un poco a tener más material para imaginar cómo se ve un bosque comestible. Esta otra foto tomada en el bosque comestible del mismo personaje, podemos ver un sendero y cómo están estas plantas aquí acompañando a los árboles, a los arbustos. Podemos ver plantas que están ahí no solamente para hacer alimentos, sino que hay muchas plantas que están ahí para nutrir la tierra, ciclar nutrientes, atraer insectos benéficos, atraer vida salvaje. Eh, Son ecosistemas que muchas veces se ven muy salvajes, eh, a veces hay gente que dice son un poco chascones, todo depende de la cantidad de tiempo que uno pasa dentro, de la mantención que uno haga, pero lo más importante es que puedes verse salvaje, pero hay un diseño detrás, ¿ya? Es importante que siempre hay un diseño y cada planta ahí tiene su razón de ser, ¿ya? Está puesta por algo. Normalmente los bosques comestibles se diseñan de dos formas, o en líneas, o de la forma más clásica, que es con senderos. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver una de las primeras etapas de la construcción de un bosque comestible, que es básicamente establecer los senderos y los accesos. Esto también fue en Huelemu, el centro de investigación. Tenemos otra foto aquí de Martin Crawford, del bosque comestible en Inglaterra. Aquí tenemos esta planta, la pita, Phormium tenax, que es la planta que les hablaba anteriormente, que se puede sacar fibras naturales con ella, se puede hacer amarres, especialmente cuando uno va a recolectar y cosechar, son bien útiles. Como ven, es una planta que no es comestible, pero sí es muy importante en estos ecosistemas. Aquí tenemos un manchón de una planta que se llama consuelta, que cumple la misión de fertilizar los suelos y atraer insectos benéficos, ¿ya? Y así hay muchas plantas también que tienen esas características de funcionales, hacen funcionar el ecosistema. Como les decía, también los bosques comestibles pueden plantarse en líneas. Muchas veces, especialmente cuando hay pendiente, facilita bastante la instalación, pero sí tiene una forma un poco más monótona. Hay varias, al final los bosques comestibles no son unos, son creaciones de personas, ideas, imaginación, y estos se pueden desarrollar y tener formas muy distintas. Entonces, como les decía, podemos determinar que hay más o menos tres niveles o tres estratos en un bosque comestible. El primero son los árboles grandes, como vemos en esta imagen, que desarrollan un tronco erecto y su copa alta. Después vemos árboles medianos en esta zona, y después ya pasamos al nivel arbustivo y herbáceo, que es toda esta zona que está acá abajo. Entonces tenemos un árbol grande, en este caso puede ser un acacio, un árbol mediano,
en este caso también puede ser un naranjo, un arbusto que puede ser un chilco, o una grosella, o una zarzaparrilla, etc. Y tenemos la última parte que es una capa, pero no es horizontal, es vertical, que son las trepadoras, las lianas o las enredaderas al final. Puede ser una parra, puede ser kiwi, puede ser pasiflora, etc. Siempre tomando en cuenta esta función de los bosques comestibles, que son ecosistemas que construyen su propia fertilidad y son funcionales. Uno no planta siempre árboles que sean productivos, sino que planta árboles de apoyo. En este caso tenemos el árbol grande de aquí, que vendría siendo un acacio. Nosotros sabemos que este árbol eh, mejora los suelos, ¿ya? Y si mejora los suelos, nos puede ayudar a fertilizar a este naranjo que tenemos aquí. Hoy, disculpe, algo sucedió. Nosotros podemos ayudar a fertilizar este naranjo que está acá. Entonces tenemos un acacio, que es un árbol alto que fertiliza los suelos, y tenemos un naranjo. Después ya tenemos una planta, un chilco, por ejemplo, que atrae insectos benéficos, y la enredadera que se sube al árbol que no produce fruta y lo puede hacer productivo, si es que es una parra, por ejemplo, un kiwi. Muchas veces hay combinaciones un poco más estandarizadas. Por ejemplo, aquí tenemos duraznos, y bajo los duraznos hay menta, y la menta tiene características antifúngicas, por lo tanto ayuda al durazno con sus susceptibilidad a los hongos, ¿ya? Hay una asociación interesante ahí. Se generan estos manchones o alfombras bajo los árboles frutales, eh, y crean un espacio funcional. Aquí, por ejemplo, tenemos consuelda rastrera, que es una planta que también fertiliza los suelos, con una planta herbácea que vendría siendo un cardo o una alcachofa, que nos da estas flores comestibles que tanto conocemos. Las alcachofas son plantas que se utilizan bastante en los bosques comestibles. Este es un cardo que es familiar de la alcachofa, luce muy similar, simplemente se diferencia en que el cardo tiene un poco más de espinas, pero también son plantas muy útiles para los bosques comestibles, puesto que prácticamente no necesitan mantención. De hecho, el cardo más conocido es un cardo silvestre lleno de espinas que sale sin riego en la zona central, donde hay mucha sequía, y ahí está todos los años produciendo. Entonces, ese tipo de plantas nosotros estamos buscando también para los bosques comestibles. Estas son las alcachofas del cardo penquero. Como ven, tienen espinas, pero aquí ya han sido procesadas. Esto se hace con un alicate o con un guante. Obviamente que las alcachofas son mucho más fáciles de recolectar, pero el cardo tiene la capacidad de producir más aún, y se extiende un poco su temporada. La alcachofa produce a comienzo de primavera, y el cardo ya se extiende hasta el verano, hasta el comienzo de verano. Entonces podemos alargar un poco la temporada con estas plantas. Y básicamente sin mantención, incluso sin riego en la mayoría de las zonas del país. Bueno, acá vemos la consuelda de nuevo haciendo su función de fertilizar los suelos. Esta es la consuelda. Atraer insectos benéficos como abejorros, abejas, etc. Acá también podemos ver algunas plantas como la ortiga. Esta ortiga no es la misma ortiga que vemos en Chile de forma silvestre. De forma silvestre me refiero a las ciudades, ahí donde en las esquinas, donde hay un poco de tierra, en otoño y en primavera sale una ortiga, pero esa ortiga vive poco tiempo, vive un par de meses y después se seca. Esta ortiga, Urtica urens,
perdón, Urtica dioica es una planta permanente, vive mucho tiempo, puede vivir más de 15 años, y siempre sale en el mismo lugar, y es una planta especial para los bosques comestibles. Tiene muchas características, tiene en peso seco más proteína incluso que la soya. Y aquí en estos espacios de sombra, se ve acá, tenemos la violeta común, que se usa su flor bastante en repostería, es muy aromática, y esa planta, la violeta, resiste mucho más la sombra que la ortiga, aunque las dos la pueden tolerar, pero por eso también está entre dos árboles, y la ortiga está acá en un borde de un camino donde hay mucho más acceso de luz. Aquí tenemos otra imagen del mismo parche, en otra parte de la temporada. Son plantas, especialmente la ortiga, que es este manchón que se ve acá, y la consuelda, que es esta de aquí, son plantas que benefician bastante el ecosistema con su fertilidad. Y la ortiga además se puede comer, entonces ya tenemos aquí plantas multifuncionales que nos van ayudando a hacer un jardín mucho más completo. Esta es una foto que tomé acá a un vecino que se le ocurrió poner romero de cerco vivo. Encontré una idea genial, muy bonito, tiene sus frutales y aplicó un cerco vivo. Todas estas cosas que van surgiendo sin necesidad de que exista el concepto de bosques comestibles son bien especiales, porque eh, solamente los bosques comestibles se refieren a un concepto, pero esto se viene haciendo hace mucho tiempo atrás, de forma espontánea y tal vez sin que tenga un nombre. Eh, Hay personas que se les ha ocurrido que su quinta de frutales podría tener arbustos, y así empiezan a poner más y más, hasta generar un espacio mucho más diverso que solo unos cuantos frutales puestos en línea. Y como les decía, los bosques comestibles se caracterizan por tener senderos, ¿ya? Pueden ser en línea o pueden ser senderos irregulares que se adaptan al terreno y al transitar natural de las personas por el lugar. Es muy importante que los senderos tengan el espacio adecuado, ya que cuando queramos acceder a la fruta, tiene que ser fácil, si no va a ser un problema, nos va a demandar mucha más energía, y no queremos que un bosque comestible sea un problema, todo lo contrario, queremos que nos dé estabilidad alimenticia, soberanía alimenticia, eh, y facilidad para hacer mantención y recolección. Bueno, es el mismo árbol que teníamos en la imagen anterior, este de aquí es una feijoa, es una fruta no convencional, que no se conoce mucho, pero muy rica. Es ideal para los bosques comestibles, especialmente cuando se tiene poco espacio, ya que con solo un árbol uno puede obtener bastante cosecha. Tampoco necesita que haya un macho, una hembra o alguna polinización cruzada. Entonces, es una fruta fácil de cultivar y a la vez con un sabor muy, muy interesante. Los bosques comestibles pueden ser espontáneos, pueden diseñarse en el terreno, como también pueden diseñarse en el papel. Así nosotros podemos discutir ideas, por ejemplo, cuando se hace en conjunto con otras personas. Se puede contabilizar materiales, cantidad de plantas, posicionar, equivocarse en el papel mejor que equivocarse en el terreno. Me ha tocado ver bastantes proyectos en donde han estado pensando cortar árboles porque se equivocaron en el terreno y no en el papel. Entonces es muy importante, un buen diseño hace que nos equivoquemos menos y facilita bastante las cosas. Algunas personas nos puede fluir más diseñar más espontáneamente o en el mismo terreno, pero también es una gran herramienta poder hacer este tipo de diseños u otros. Los bosques comestibles
muchas veces también encierran los espacios, hacen que parezcan más grandes si nosotros ponemos vegetación en los costados, y además protegen los ecosistemas. Y para esto se aplican las plantas en forma de cortavientos o setos. En esta imagen podemos ver un muro de cortavientos que se compone de dos árboles, un árbol más pequeño y un árbol más grande, cosa que hacen un muro mucho más complejo e interesante. En vez de haber un cerco y una propiedad vecina, uno puede ver un manchón de bosque que te da la sensación de que está en un lugar mucho más amplio de lo que realmente es. Bueno, la planta que veíamos en el cortaviento acá se llama olivo otoño, el árbol más bajo, y tiene esta fruta. Tiene la capacidad de producir alimento a la vez que nutre los suelos. Em, entonces, muy interesante esta planta multifuncional. Esta es una mora sin espinas, es un arbusto como la mora que conocemos comúnmente, pero esta variedad no tiene espinas. Se la hace muy práctica para el bosque comestible, así podemos cosechar con facilidad, no nos pinchamos, etc. Esta ya es la mora sin espinas crecida y ya con fruto. Son muy productivas las moras, generalmente los arbustos, los berries, en general son muy productivos y funcionan bien bajo los árboles frutales. Podemos obtener mucha variedad de fruta, como durazno, en este caso podemos ver una variedad de durazno betarraga, que es una variedad tradicional, no se encuentra mucho en los viveros, pero sí se encuentra en las huertas tradicionales o las quintas tradicionales donde se cultiva frutales hace mucho tiempo. Y los bosques comestibles también tienen cosas un poco más sofisticadas como los injertos, en donde podemos unir 2 o 3 árboles o más para que conformen uno utilizando las características. En este caso, este tronco que se ve hacia abajo ya llega al suelo y tiene las raíces un poquito más abajo, unos 50 centímetros, y ya está el suelo. Y era un ciruelo que producía una ciruela que no era muy buena. Salió solo, silvestre, y en este caso lo que se hizo en el Centro de Investigación Huelemo fue cortarlo, eh, injertarle ramas de ciruelos de variedades que nosotros conocemos que son buenas, ¿ya? En este caso es una variedad de este lado y otra a este lado. El injerto funcionó, está creciendo, este lo hizo mi amigo Ricardo, y son algunas cosas que podemos hacer en los bosques comestibles, especialmente también cuando jugamos en espacios pequeños, podemos tener hartas variedades en un mismo árbol, en un mismo pie. Muchas variedades de manzanas podemos obtener, por ejemplo, así como de otros frutales, especialmente el manzano se injerta mucho y eh, es de fácil manipulación. También podemos obviamente tener otro tipo de frutas más altos en aceite que componen de mejor forma nuestra alimentación. Eh, Fruta de invierno como la palta, de alto valor energético. Otras frutas de alto valor energético que son muy importantes para los bosques comestibles porque nos hace que nuestra alimentación eh, sea mucho más completa nutricionalmente. Los piñones de araucaria son alimentos muy nutritivos e ideales para el invierno. Y bueno, las araucarias, así como las nueces, las castañas, por ejemplo, las avellanas, son árboles infaltables en bosques comestibles. Esto, como les decía, se debe a que son frutos que nos van a ayudar a diversificar nuestra fuente alimenticia.
Entonces ya hemos visto por qué un bosque comestible, ahora acabamos de ver qué es un bosque comestible, y ahora vamos a ver cuál es el origen de los bosques comestibles. Quería mencionarles, si es que no repetirles, que todas las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat. Aquí la Cari, que es parte del equipo, nos está ayudando a revisar el chat y ver las preguntas que hayan. Vamos a elegir las preguntas más interesantes para desarrollarlas en la parte final. Bueno, el origen de los bosques comestibles es amplio desde hace mucho tiempo. Hay ilustraciones de los pueblos muy antiguos, como los egipcios, incluso anterior a ellos, donde hacían este tipo de agricultura. En esta imagen podemos ver dátiles, por ejemplo, olivos, frutos de palma, eh, que eran cultivos muy comunes para esa época. Antiguamente no se iba al mercado, no se iba, bueno, obviamente había mercados, pero no es como ahora que los mercados están prácticamente en cualquier rincón del país y uno puede acceder a alimentos. Antiguamente había que hacer agricultura, la misión de las personas era autoabastecerse, y obviamente con el sobrante se podía hacer intercambio. Pero es parte de la historia de la humanidad. Esta foto está un poco pixelada, pero muestra un proceso que hacían los pueblos antiguos para hacer agricultura en el bosque, que se llama quema y roza. Ellos quemaban partes del bosque, como se ve en esta imagen, después limpiaban, sacaban lo que les servía, la madera importante para construcción, etcétera, para luego que se crearan estas oportunidades de luz en un lugar tan sombrío, poder hacer agricultura, una agricultura que tiene una transición, una agricultura que iba a comenzar, o que normalmente comienza con plantas de rápido crecimiento, como las hortalizas que conocemos, el maíz, por ejemplo, el tomate, el zapallo, los porotos, para después ir transitando a un cultivo de árboles, especialmente árboles frutales, eh, que eventualmente se va a transformar todo esto ecosistema o en un bosque comestible, y avanzando va a volver a ser un ecosistema natural, ¿ya? Un ecosistema saturado, en donde después de muchos años los antiguos abandonaban estos espacios para moverse a otros lugares en donde la fertilidad estuviera eh, eh, como nueva, por decirlo, eh, y así sucesivamente se iba logrando un manejo del bosque, un manejo ecológico, en donde sí se quitaba bosque, pero a la vez estos claros, o este clareo que se hacía, tenía una transición hacia volver a ser el bosque eventualmente. Desde los bosques naturales de Araucaria hasta los bosques creados por los antiguos, podemos obtener evidencia moderna de que muchos bosques que antiguamente se pensaban que eran prístinos, tienen mucha evidencia de haber sido cultivados, especialmente los bosques de Araucarias. Así en otras partes del mundo, como los robles en Europa o en Norteamérica, etc. Hay un denominador común, lo dice la historia, que es que la raza humana siempre se ha relacionado con el bosque, siempre ha sido parte del bosque, y siempre ha desarrollado estos ecosistemas que podemos llamarle bosques comestibles o podemos llamarle de otra forma, pero siempre ha existido este tipo de agricultura. De hecho, hoy en día en este territorio, en Chile, podemos tener la suerte de tener a pueblos antiguos todavía vivientes, y que todavía conservan algo de la cultura que había antiguamente. La recolección de piñones es uno de los grandes ejemplos, junto a otros frutos de la temporada que nos van marcando y nos han dejado una herencia que hoy en día nosotros podemos estudiar en libros.
Pero básicamente el origen de los bosques comestibles es el origen de la relación entre la raza humana y el bosque, que es la cuna de lo que somos. Gracias a estos manejos conscientes se podía generar este famoso mosaico cambiante de los ecosistemas, en donde siempre se hacía la transición entre un ecosistema natural, eh, entre un cultivo anual, que era en el primer año de esta abertura de este claro, para luego formar bosques comestibles y luego volver a ser bosque natural. Todo esto generaba este mosaico cambiante, en donde se ven distintos momentos y estados sucesionales de los territorios. A diferencia de hoy, que bueno, por muchas otras razones existe fragmentación. Estas dos ilustraciones las saqué de un libro que se llama The Mayan Forest Garden. Esto ha sucedido en el bosque maya, ha sucedido en partes de Europa, ha sucedido en Norteamérica, prácticamente en todo el mundo. Los ecosistemas están en un estado así de degradado. Ya son pocas las excepciones. Y es básicamente una de las razones también de la por qué volver a las antiguas culturas que sabían que el bosque era nuestra fuente. Este es un bosque comestible en Morocco, en Marruecos, que tiene 2000 años aproximadamente de antigüedad. Ha tenido un manejo por las mismas personas que se abastecen de este lugar. Generalmente los bosques comestibles tienen el objetivo del autoabastecimiento. Acá se puede ver palmas datileras, bananeras, olivos, algarrobas, higueras. Cuando se descubrió este bosque comestible, lo encontró un personaje llamado Jeff Lawton, cuenta la historia de que se impactó con ver que este espacio ya existía, y él, dedicándose a los bosques comestibles, lo encontró y ya tenía mucho tiempo atrás. Entonces la muestra más clara que los bosques comestibles es una práctica que se viene haciendo desde el comienzo de todo. Hoy en día ya tenemos maestros como Masanobu Fukuoka, que a través de la poesía y del desarrollo de una agricultura natural logró dar con este tipo de agricultura. Le llamó también bosques comestibles o huerto tridimensional de frutales para esa época. Hoy en día ya se conocen como jardines multiestratos, que hace referencia a que son múltiples capas las que se usan para diseñar. Bueno, y pasando de la filosofía de Masanobu, que inspiró a muchos personajes, como Martin Crawford, que es un personaje oriundo de Inglaterra, que ha desarrollado esta agricultura y más que nada el concepto de agroforestería para climas templados. Es un referente que hemos tomado en la investigación. Y ustedes pueden revisar su material, que es muy interesante para comprender mejor lo de los bosques comestibles. Este es su espacio, hay una vista aérea, y varias fotos que hemos visto en la charla también son de su mismo lugar. Bueno, ya hemos visto o hemos analizado el pilar fundamental de los bosques comestibles. Paseamos por un bosque comestible o por varios bosques comestibles, aprendiendo qué es un bosque comestible. Y ahora vamos a ver el origen y vimos el origen, y ahora vamos a ver las características y beneficios. Hemos hablado básicamente de los bosques comestibles como un ecosistema eh, antropocéntrico, un ecosistema pensado para la humanidad, pero básicamente estos ecosistemas nacen de la vida salvaje, de la naturaleza,
y son el gran sustento ecológico que hoy en día se necesita. Aquí se puede ver la cuncuna del corcolén, una, una cuncuna que aparece en el bosque nativo, que se alimenta de las hojas de este árbol pequeño. Eh, es uno de los grandes beneficios de implementar estos espacios. Mantenemos la vida salvaje y a la vez producimos alimento y no volteamos el suelo, no lo descubrimos y no necesitamos energía para ararlo constantemente. Otro arbusto o árbol pequeño que se llama mayú, que también es nativo, atrae picaflores, y es muy interesante atraer este tipo de aves, ya que son polinizadores también de fruta, generan un control a las plagas, los picaflores y muchos aves o pájaros se van comiendo los pulgones que aparecen en los árboles, en las plantas, las hormigas que suben a los árboles también, a extraerle los azúcares en forma de savia que emanan por la hoja. Y son controladores biológicos que es importante que se vayan incorporando a estos diseños. Acá vemos otro caso de un arbusto nativo, el romerillo. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlo en su estado salvaje, tiene esto como plumavit que alguien puede decir vulgarmente. La verdad, son huevos de una avispa, ¿ya? Una avispa que es una polinizadora de flora nativa, y esto nos demuestra que no solo atraemos insectos con las flores, sino que también plantando arbustos o plantas que viven mucho tiempo, podemos atraer y darle hogar a insectos muy importantes para nuestra flora y fauna. El abutilón es bien conocido por atraer picaflores, como les decía, son polinizadores, controladores biológicos y aportan también en la parte inspiracional que nos puede dar un bosque comestible. Y bueno, muchos se preguntan también si es que hay espacio para las hortalizas o plantas anuales en un bosque comestible, y sí, la verdad es que las hortalizas o el cultivo de plantas de corto ciclo de vida, como el tomate, el maíz, el zapallo, son muy interesantes, son muy importantes para el autoabastecimiento, pero sí es lo que se hace referencia en esta lógica y en los fundamentos del bosque comestible es que es importante que basemos nuestra alimentación en ecosistemas que beneficien y mantengan sano el planeta. Y las plantas anuales y hortalizas, si ustedes lo piensan, son muy escasas en los ecosistemas naturales o en los bosques salvajes. Prácticamente no se ven. Y aparecen cuando hay algún disturbio, cuando se corta el bosque o se voltea el suelo. Eh, entonces es importante cultivar las plantas anuales y las hortalizas, pero siempre considerando de que debemos habitar espacios boscosos y debemos regenerar los bosques, pero no solamente restaurar lo que había antes, lo nativo solamente, sino que volver a reforestar, pero con algo que nos dé soberanía alimenticia, salud, alimento al alma, etc. Bueno, hay otras plantas de los bosques comestibles que son importantes y que quería mostrarles. Por ejemplo, hay una planta que se llama malva silvestre, que es sucedánea de la lechuga. Es rica en proteínas completas, provitamina A, B1, B2 y vitamina C. Es una planta que no solamente se come su hoja, se come su flor, se come su raíz tostada, y es una planta multifuncional que vive también harto tiempo, más de 5 años. Entonces una excelente alternativa de planta para incorporar en este tipo de ecosistemas. Hay otras plantas también, como el vinagrillo, que es esta que está donde tengo el cursor,
Es una planta comestible, se come su hoja y tiene un sabor ácido bien intenso. Es rica en vitamina C y sirve para complementar las ensaladas y darle un sabor ácido cuando muchas veces no tenemos limón o simplemente para hacerse una ensalada de esta hoja. En Francia también la utilizan para hacer una sopa bien conocida como sorrel soup, una sopa ácida bien rica. También se pueden hacer tortillas y son plantas que se plantan una vez y viven 15, 20 años. Cada año van creciendo más y producen más cantidad. Son de fácil mantención. Esta está recién plantada, en 2 meses ya tenía este tamaño. Una planta que me encanta. Bueno, también hay raíces, tubérculos que pues, se pueden obtener en los bosques comestibles de plantas que viven harto tiempo, como la machua, que es este tubérculo amarillo con rayitas, que tiene un sabor bien interesante entre zapallo y anís. Bueno, da muestra de la diversidad que hay en los bosques comestibles y hasta dónde se quiere llegar con esto de los ecosistemas que viven mucho tiempo y que requieren menos mantención eh, que basar nuestra alimentación en las plantas de las hortalizas o las plantas anuales. Bueno, aquí comparamos algunas plantas. Aquí tenemos plantas anuales o hortalizas conocidas como los brócolis, zanahorias, lechugas y espinacas. Y aquí tenemos algunas plantas de bosque comestible como la ortiga, el cardo, los brotes de bambú y los espárragos. Y tenemos una comparación de gramos de proteína por cada 100 gramos de planta. Y podemos ver que las plantas de bosque comestible tienen un alto contenido proteico e incluso de otros minerales. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo en gramos de proteína, pero también tiene un alto contenido de vitamina C, por ejemplo, vitamina A, eh, calcio. eh, Como son plantas de largo ciclo de vida, pueden desarrollar un sistema de raíces más profundo, pueden explorar más aún los suelos y obtener nutrientes que no pueden obtener plantas de rápido crecimiento. Y ya con esa diapositiva damos término a la charla. Sin antes ahora pasar a revisar el chat, a ver si hay algunas preguntas. Vamos a elegir las más importantes, que ya están aquí. Ya. Entonces, aquí tengo preguntas. ¿Usas algún programa para diseñar digitalmente? Sí, hay varios programas. Se comienza siempre con un plano existente o se puede obtener el plano desde Google Earth. Ya ahí habría un programa para el diseño. Muchas personas diseñan desde el mismo Google Earth, pero yo lo exporto a AutoCAD, que es otro programa de diseño especialmente arquitectónico o industrial, de ingeniería. Yo diseño ahí y luego a veces cuando hay que darle un retoque de color, también se puede utilizar Photoshop. Entonces yo lo recomendaría esos 4 programas, pero si quieren hacer algo más simple, pueden incluso meterse a Google Earth, obtener los del Linde, el mapa de su predio, asegurarse de que eso esté a escala, que es bien importante, y con eso ya es suficiente para dibujar, rayar, etc. Hacer un bosquejo. Ya, tengo otra pregunta. ¿Se dan en forma natural los bosques comestibles? Voy a utilizar esta imagen que me gusta mucho, representa mucho lo que estamos conversando. Básicamente los bosques comestibles sí se dan en forma natural,
considerando de que nosotros como raza humana somos parte de lo natural. Un bosque comestible al final se diferencia de un bosque natural en que el bosque comestible nos incluye a nosotros, por lo tanto hay senderos, por lo tanto se hace una mantención o para que los árboles que producen fruta les llegue más luz, más sol, una buena cantidad de agua, y así se incentivan ciertos aspectos, incluso de un bosque que antiguamente era salvaje y que no tenía el ser humano, se pueden transformar en bosques comestibles. Entonces la respuesta es sí, los bosques comestibles se dan en forma natural considerando que nosotros somos parte del entorno. Para comenzar, acá hay otra pregunta. Para comenzar un bosque comestible, ¿se ara la tierra o simplemente se planta en la tierra con alta densidad? Hay muchas formas de comenzar un bosque comestible. Lo primero que se hace es una lectura ecológica del lugar. Con esa lectura ecológica se determina cómo proceder, cuál es el plan. Eso es lo primero. A veces se puede arar la tierra si es que la tierra está en muy mal estado o ha sido arada por mucho tiempo, puede ser una alternativa. La idea es evitarlo. Se puede plantar en alta densidad también, como menciona en la pregunta, eh, e ir haciendo un manejo eventualmente, porque si plantamos en alta densidad y no eliminamos después árboles o no eh, transmutamos árboles a hacerlos suelo, a hacerlos biomasa, va a suceder que vamos a tener algo más cercano a un bosque natural, donde crecen árboles muy cerca, que se tapan unos a otros, donde eh, se genera esta suerte de acompañamiento de una masa de vegetación, pero a la vez se sacrifica mucha producción. La fruta al final se va hacia arriba porque los árboles buscan la luz y la aprovechan más las aves o los animales silvestres que las personas. Entonces es importante, podemos plantar de forma saturada un bosque comestible, pero es importante determinar qué se va a quedar hasta el final y qué va a ser transitorio para cubrir el suelo, por ejemplo, o fertilizar, si se va a plantar árboles que fertilicen antes de, o preparen el suelo antes de plantar el bosque definitivo. Tengo otra pregunta acá. ¿Se tiene que tener en cuenta la asociación de cultivos? Y sí, es súper importante. Bueno, siempre se comienza, yo recomiendo comenzar por los árboles. Es súper importante saber qué tipo de árboles estamos utilizando, cuál es su arquitectura, su tamaño. Si el árbol es grande, alto, necesitamos ocuparlo para esas características. Si vamos a poner un árbol en un espacio reducido, pero que su tamaño natural es muy grande, vamos a necesitar mucho para mantener esa planta ahí. ¿Podemos asociar árboles entre ellos? Sí. Hay algunos árboles que no dan fruta, pero sí mejoran los suelos y al caer su hoja al piso, se hace esta hojarasca o tierra de hoja que va a nutrir al árbol que está al lado, que en este caso podría ser un árbol frutal. Ahí ya tendríamos un tipo de asociación. Pero son tantas interconexiones en un bosque comestible que hay asociaciones por todos lados, desde plantas pequeñas con árboles, desde árboles con árboles, enredaderas con árboles, etc. Dice, acá hay otra pregunta, ¿las capas herbáceas se pueden o deben cambiar? Eh, Todo depende de lo que exista previamente. Hay terrenos donde antes hubo un pastizal y eso ya aplica como una capa herbácea o una pradera, por ejemplo, de trébol o de alfalfa. Ya eso es una capa herbácea y es un buen comienzo para un bosque comestible. Una pradera de trébol, por ejemplo. Eventualmente, cuando los árboles van creciendo, van generando sombras y van generando más oportunidades, porque retienen el agua, la humedad,
y la sombra genera esas oportunidades. Ahí es cuando ya uno puede incluir plantas herbáceas que toleren esta nueva condición de sombra, ¿ya? Y que se adecúen a esto. Eso es bien importante. Para desarrollar capas herbáceas definitivas, es importante que los árboles ya estén sombreando. Si no, se vuelve muy, muy difícil, pero obviamente todo depende del clima. En climas más sureños, los pastizales son muy fuertes, en climas más nortinos escasea el agua, entonces todo depende de las condiciones previas. Eh, Acá una de las últimas preguntas me dice, es muy interesante el concepto, tengo dudas, porque en general hay una vasta sombra y las especies como manzano y ciruelo, uno tendría que pensar que requieren más sol que sombra. ¿Puedes contarnos cómo se dan? Y mi otra consulta es por las especies y los lugares donde el suelo es más erosionado y con sequía, como la mega sequía actual, como las que eligen. Uf, hay hartas cosas en esa pregunta. Bueno, primero, hay especies que resisten, que tienen más tolerancia a la sombra. Tú mencionas al manzano y los ciruelos. Los manzanos realmente son árboles que pueden producir a la semisombra. Si ustedes van, por ejemplo, a Chiloé, donde hay poca disponibilidad de sol en el verano, en comparación con la zona norte o la zona centro, ustedes ven que las manzanas igual producen en ese lugar. Claro, producen más pequeño, incluso pueden producir a la sombra de un árbol más grande, pero producen fruta más pequeña y menos dulce. Eh, bueno, a mí personalmente también me llamaba mucho la atención de que era mejor que las plantas recibieran la mayor cantidad de sol al día para tener mejor fruta, por ejemplo, etcétera. Pero también he aprendido con la experiencia de que hay veces que con 4 o 5 horas de sol directo es suficiente. Y mejor aún, la sequía se nota mucho menos cuando se recibe menos sol. Entonces yo creo que hay que saber adaptarse a las condiciones. Hay terrenos que realmente tienen poca disponibilidad de luz y hay terrenos que tienen mucha y cada terreno se tiene que abordar de forma distinta. ¿Qué otra pregunta contenía esta gran pregunta? Por las especies y los lugares donde el suelo es muy erosionado. Ya. Si ustedes ven aquí en la pantalla, ustedes van a ver cómo se transita desde un suelo arable, un suelo erosionado, un suelo gris que se ha quemado por el sol, hasta un bosque, un ecosistema natural. ¿Ya? Eh, Nosotros podemos llegar a un terreno o que nuestro lugar donde vamos a desarrollarnos y queremos hacer un bosque comestible puede ser un ecosistema natural desde ya, puede ser una quinta de frutales o puede ser tierra arable muy erosionada o lugares donde ha habido una explotación forestal donde la tierra está muy erosionada también. Normalmente para esas circunstancias se utilizan plantas que resisten estas condiciones, resisten el sol en primera línea y se denominan plantas pioneras, ¿ya? Como árboles nativos que tenemos en la zona centro, podría ser la tara, podría ser los quebrachos, los lugares un poco más húmedos, el culén, el matico, el mismo mayú, podrían ser plantas pioneras. Hablando de plantas introducidas, tenemos al aromo, tenemos al acacio, eh, y así muchos árboles que tienen esta capacidad de resistir suelos muy erosionados y al hacer sombra, sombrear el suelo, cubrirlo y botar sus hojas, van creando nuevo suelo, un suelo fértil que es el que va creando ecosistemas un poco más complejos hasta poder llegar a, ojalá, un bosque comestible o mejor aún, un ecosistema natural. Entonces sí, hay especies que pueden cumplir esa función y se denominan pioneras. Generalmente las especies pioneras, como para cerrar ese tema, no viven mucho tiempo, viven entre 15 y 60 años, ya no van a vivir 200 años como puede vivir un manzano,
etc. Tengo la última pregunta. Entonces, ¿el bosque comestible debe tener plantas de más larga vida? ¿Es tratar de hacer menos sembrado que un huerto? Sí, o sea, esa es una de las ventajas y de los beneficios de cultivar con plantas de largo ciclo de vida. No vamos a tener que estar recolectando semillas, procesando semillas, resembrando año a año, eh, y obviamente vamos a tener una diversidad de alimentos mucho mayor de la que podemos obtener de las hortalizas. Hoy en día nosotros transitamos entre 20, 25 especies distintas de hortalizas, pero las especies perennes, o solo los árboles ya podemos tener 100 árboles frutales de variedades distintas, sin contar los arbustos, los árboles grandes, las herbáceas, etc. Entonces la diversidad que uno puede abarcar en plantas permanentes es mucho mayor. Y una de las grandes características es generar estos espacios que acumulen carbono, que no se tengan que resembrar año a año, que no desprotejan el suelo, eh, y que se asemejen a un ecosistema natural. Bueno, esa era la última pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? Las 8:10. Ya, perfecto. Estamos muy bien. Bueno, les quería agradecer por asistir a la charla, por reservar su cupo, por querer aprender, por querer incluir estos temas, estos conceptos. Y bueno, en Plan Bosque estamos para compartir la experiencia, para compartir la información, educar y mostrar estas otras formas de ver nuestras misiones como personas y como habitantes del planeta. Así que bueno, los dejo invitados a seguir visitando las redes sociales de Plan Bosque. Vamos a continuar con esta misión de educación y compartir información. Y de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.